Se suelen dejar unos minutos de descortesía, porque quienes estamos aquí merecemos que sea puntual. Pero bueno, como yo soy así un poco así, que ya me conocéis, pues vamos a esperar como mucho 5 minutos, porque yo creo que como la concentración ya ha sido, todo el mundo y la gente que llegue tarde, pues mira, llega tarde y ya está. Estamos en hora. Por eso digo que si esperamos 5 minutos o empezamos. Bueno, pues siempre nos gusta mucho dar la bienvenida, porque este aula de formación y debate feminista tiene una característica que yo creo que es la característica que lo mantiene o que la mantiene viva. Viva ya durante ¿cuántos años? ¿Quién se lo sabe? Va a hacer 20, va a hacer 20 años, y la característica es que es un aula abierta. Aquí estamos unas cuantas que somos devotas del aula y por lo tanto pues practicamos. Y nos llamamos aularias, pero hay mucha gente que entra, que sale, que viene una temporada, que luego otro año no viene, que un día por casualidad pasaba por la puerta, y eso lo hace que esté vivo siempre. Siempre invitamos a las personas que han venido nuevas. Yo, así haciendo un repaso visual, creo que os conozco a todo el mundo, o menos 2 o 3, y creo que hoy no hay mucha gente nueva, pero cuando la hay, para que sepa que puede venir cuando quiera, puede dejar de venir, puede participar e incluso se puede convertir en ponente en algún momento, porque invitamos muchas veces a gente que acaba de llegar a que si tiene una cosa interesante o va bien con nuestro tema del año, se ponga de ponente. Bueno, la ponen. Hay 4 personas que coordinan el aula, y de las cuales soy aquí 2, Guillermina y Josefina. Faltan otras 2 porque no todo el mundo puede venir todas las veces. Siempre es el primer lunes de un mes, siempre. Y bueno, y hacemos antes, como bien sabéis también, la concentración contra la violencia hacia las mujeres. Y siempre lo hacemos así. Y bueno, y más o menos entre las que entran y salen estamos más o menos. Bueno, como el tema de este año, que también quiero recordar que se decide en la sesión del mes de junio cada año, se decide el tema general de todo el curso, el marco general donde se van, digamos, a meter los distintos temas que tienen que ver. Y el tema de este año es la salud de las mujeres. Es verdad que es un tema que se toca muchas veces, ya nos ha ocurrido aquí también. Se toca desde el punto de vista de la salud de las mujeres, pero sin enfoque feminista, que es lo más normal de este mundo, ya lo sabéis. Hay médicas y médicos que no porque sean médicas son feministas o simplemente utilizan el sistema de enfoque feminista. Tiempos atrás le llamábamos enfoque de género, pero es mucho mejor ahora, para que el lenguaje no nos líe, decir enfoque, porque en realidad es enfoque feminista siempre. Yolanda, yo bueno, la presento porque de Yolanda yo tengo noticias de su existencia desde los años 90 más o menos, donde yo empecé a colaborar como formadora con la Asociación Mujeres Jóvenes, que estaba implantada en varios lugares de España. Y bueno, ella pertenecía, pero ella había estado también en la cooperación española, había estado en Colombia y yo no sé dónde más. Pero tenía ya, apuntaba maneras, que se dice, ¿no? Entonces, Yolanda es psicóloga de profesión, pero desde siempre que yo la conozco, yo cuando nació no la conocí, o sea, no sé cómo era de chiquitita, pues realmente siempre ha sido una persona como muy comprometida. No obstante, con lo que fuere, desde luego con la causa de las mujeres y con el feminismo es comprometida al 100%, pero cualquier otra causa que ella tome entre manos se comprometerá y será una persona de fiar. Es lo que más aprecio últimamente en la gente, que sea gente de fiar. Y por eso está aquí, porque yo cogí y dije, aquí tiene que venir Yolanda a hablar de lo de la salud mental de las mujeres. Y aquí está, aunque me dice ayer que no sabe por qué está aquí. Será posible, porque ella vive en Madrid, entre Madrid y Aranjuez vive. Pero dice, yo no sé qué hago aquí. Digo, bueno, pues a ver si lo averiguamos, lo vamos a ir averiguando. Bien,
Pues ella me manda un texto pequeñito donde se cuenta ella misma su presentación y os lo voy a leer y luego os diré dos cosas más que no he dicho antes. Licenciada en Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en perspectiva de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Trainer certificada por el Instituto Internacional de Focusing, ¿no? Focusing. Esto de un foco que no sé dónde se pone. Luego os cuento por qué. Luego nos lo contará. Acreditada como psicoterapeuta con orientación al focusing. Fundadora de la Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista en el ámbito estatal. Esto es importantísimo y es muy reciente, porque sabemos, y ella también lo hemos comentado muchas veces, que normalmente se hacen tratamientos psicológicos a las mujeres sin enfoque feminista que son contraproducentes, porque vienen a ser, por decirlo así en una palabra, confórmate con tu suerte y no montes follones, ¿vale? Bueno, esto es una barbaridad que digo yo, pero como ya me conocéis, pues no pasa nada. Pero es muy importante porque le ha costado un esfuerzo extraordinario que los colegios de psicología acepten que en su seno hay una asociación de psicología feminista. Así es que si alguien necesita recurrir a ello, luego os dejaremos sus datos, ¿no? Actualmente está enredada en otra iniciativa importantísima, que es codirigir la primera edición de un posgrado pionero, que se llama experto siempre es experto, aunque no haya ninguno, pero en fin. Experto en Psicología y Psicoterapia Feminista de la Universidad Complutense de Madrid. Es la primera edición este año, va arrancando como puede, con un esfuerzo extraordinario, porque ya os he dicho que sobre todo Yolanda se compromete con cualquier cosa que tenga cerca y vaya a tirar para adelante. Trabaja principalmente como psicoterapeuta feminista con personas adultas en terapia individual y grupal y es facilitadora de varios grupos de encuentro de mujeres, también integrados por mujeres con cáncer de mama. Pertenece desde hace décadas a un grupo de reflexión feminista al cual también pertenece Isabel, pertenece Guillermina, pertenezco yo, que nos mezclamos entre las de Madrid, las de Alicante y alguna de por ahí otros sitios, que se llama Feminágora, en el que trabajamos desde lo vivencial y supone uno de los pilares fundamentales de estímulo intelectual y vital. Bueno, pues esto es su trabajo de compromiso y de trabajo incansable y ya os he dicho que la conocí en los 90 y que tiene la característica de enredarse en iniciativas sociofeministas, vamos a llamarles así. Qué bonito. Porque es así. Y las feministas tenemos que seguir inventando palabras para nombrar el mundo, porque además nos lo van nombrando a nuestras espaldas y al final ya no sabemos por dónde va. Así es que, querida Yolanda, sociofeminista, tienes la palabra cuando quieras. Muchas gracias. Qué bien hablas, Elena. Siempre, Pues qué bien resume, qué bien sintetiza. Ay, se me ha olvidado una cosita. Gracias a ella, en esa época que he nombrado de mujeres jóvenes, conocimos nosotras a Marcela Lagarde, porque era ella la que era el enlace en ese momento. Eso había que decirlo también. Sí, que ha sido muy bonita también, ¿no? La formación con Marcela. Bueno, muchas gracias. Quería deciros antes de empezar que se me hacía un poco raro venir, porque como yo vengo de otra región, pues todo lo de la Comunidad Valenciana igual a Dana, entonces estoy como medio conmovida, medio rara, cómo poner la atención en otras cosas. Nos estamos enredando también algunas psicólogas y psicólogos en intentar proveer atención psicológica a personas que lo puedan necesitar. Entonces, se me ha hecho así como raro, como estas cosas que también es verdad que las personas que nos dedicamos a esta profesión de la psicoterapia tenemos que hacer, que es cómo hacer para poner a un lado algo que en este momento te ocupa, porque decides poner tu energía en otro asunto que ahora mismo eliges, ¿no? Entonces, es algo que estoy intentando hacer hoy porque
pues por eso, que me han bebido toda la tragedia, que es las circunstancias, y de hecho no sabía si se iba a suspender, a cancelar esto, en fin, que me ha sido como complicado poner a un lado como la tragedia, el sufrimiento humano, ¿no? Conectar empáticamente con lo que puedan estar viviendo las personas que para nosotras, aquí la gente está muy cerca, ¿no? La gente que vive donde yo, en Madrid. Y es que para Madrid todo esto es Levante. Todo esto es Levante, eso. Entonces es como que está muy conectada con eso. Entonces me gustaría transmitir como unas palabras, pues eso, como un recuerdo, una solidaridad, una sororidad para todo lo que todo lo que está ocurriendo y todo lo que toca por venir, ¿vale? Luego, gracias a la universidad y al aula por contar conmigo y sobre todo a las colegas que habéis confiado en mí, porque yo decía, un aula que lleva tanto tiempo y todas feministas y todas sabiendo tanto, yo digo, ¿qué puede interesar, qué podría yo aportar a alguien que ya tiene como interiorizado el feminismo? No como en otros espacios donde yo trabajo estos temas de personas que no se han acercado al feminismo, y entonces es como que ahí me siento más, bueno, yo creo que alguna cosita pues podría aportar, ¿no? Entonces me ha costado como hacerme ese cambio y decir, bueno, vamos a ver si podemos aprovechar esta tarde a estas horas y poder reflexionar juntas algo que nos aporte, ojalá, alguna clave también para entendernos y para alumbrar otras facetas quizá de qué es esto de la salud mental con una mirada feminista. Y luego iba a contar yo, para dar las gracias a Elena, ¿no? de cómo nos conocimos. Yo estuve pensando, creo que hasta me acuerdo del primer día que te vi, ¿no? Entonces Elena ha sido una maestra para mí. Recuerdo que con ella me obsesioné en un tiempo con Olimpia de Bus, que tú también has tenido cierta, ¿no? cierta fijación con ella, que no sabíamos si esta era como la reencarnación de la Olimpia. Ya lo decía yo. Lo decía ella, ¿no? Yo decía, yo soy la reencarnación de la Olimpia de Bus. Bueno, en fin, muchas cosas. O sea, es una maestra desde hace, pues eso, desde los 90. Recuerdo una frase que me dijiste, que no sé si tú recordarás, que yo era alumna, ella maestra, y me dijo, Yolanda, te ha picado el bicho del feminismo y eso ya no se te va a ir. O sea, prepárate para ir con esa picadura forever. Y así es. O sea, sí, desde, yo creo, como tantas personas de las que estáis aquí, una vez que el feminismo entra en tu vida, en tu mirada, ya no se va, y entonces es como que vivo y miro la realidad desde esta perspectiva como no puede ser de otra manera. Tengo un montón de anécdotas que podría contar, pero a lo mejor luego de cháchara en este debate. Y entonces, que muchas gracias a las feminágoras que estáis por aquí, a Isabel, a Guiller, bueno, a todas las compañeras que como decía Elena, yo creo que durante muchos años en ese Feminágora, que llevamos como 20 y tantos, 28 o 29 años, o no sé cuántos años llevamos reuniéndonos, yo era la más jovencita y algo así me agacho porque, claro, yo llegaba al grupo así como, algunas habían publicado libros, catedráticas, y yo era así como no sé, como yo me veía como de andar por casa, no sé cómo explicaron, ¿no? Entonces, ha sido una fuente de aprendizaje vital, que decía en mi presentación, más allá de tantas reflexiones compartidas, de tanto conocimiento que hemos generado, porque yo creo que hemos intentado, y yo creo que puedo decir hemos conseguido, mantener un grupo de relaciones entre iguales, sin que haya una coordinación, ¿no? Y que sea sostenido en el tiempo, y es un ejemplo, a mi modo de ver, subversivo, ¿no? De cómo mantener encuentros intentando limar los conatos de poder que son inherentes al ser humano, ¿no? Entonces, por supuesto, como me enredo, siempre me enredo, o sea, estoy enredada en cosas y me río porque yo digo, no, esta vez ya no, me voy a dedicar a mi consumo. Bueno, siempre me enredo, pues me he enredado en numerosos grupos
de diferente tipo y que hayamos podido vivir la experiencia de hacer sostenible un grupo de relación entre iguales donde la palabra de cada quien vale lo mismo, me parece que nos lo llevaremos a la tumba, así como con gran satisfacción, al menos yo lo quiero poner en relevancia y tiene que ver con el tema que hoy nos convoca, por eso lo nombro. Bueno, pues para empezar, el título que me ofrecieron, que me llegó, era Una mirada feminista sobre la salud mental y bueno, quizá empezar compartiendo con vosotras y algunos vosotros, voy a hablar en femenino si no os importa, porque las personas que estamos aquí, hablo en femenino y me refiero a las personas que aquí estamos. Es un tema, lo de salud mental, que parte del feminismo ha puesto en jaque, lo ha impugnado, precisamente porque el concepto de mental, de alguna forma, daría la razón a algo que ha hecho el patriarcado, que tiene que ver con concebir al ser humano, concebirnos como una instancia que tiene dos caras, ¿no? Que por un lado va al cuerpo y por otro lado va a la mente, ¿no? Y digo el patriarcado porque creo que es uno de las consecuencias de la cultura patriarcal, el concebirnos a las personas como dividida en dos partes, por un lado el cuerpo, por otro la mente. Y yo siempre digo, si la mente está en algún sitio, estará en el cuerpo, ¿no? Si existe la mente o si podemos teorizarla. Y si hay algo que el feminismo, y más en los últimos años, pero no solo, ha traído sobre la mesa de debate, es darle la relevancia a nuestros cuerpos, porque lo que vivimos, ¿no? Cualquier vida se produce, nos atraviesa los cuerpos, y de eso sabemos mucho las mujeres y de eso sabemos mucho las feministas, ¿vale? Entonces, con este apunte, ¿no? De que al menos, que también aprovecho para presentarme, desde el enfoque en el que yo me acerco al ser humano, al menos en mi profesión, ¿no? Como psicoterapeuta, lo llamamos psicoterapia experiencial, enfocada al focusing, como ha dicho antes Elena en mi presentación, pues siempre digo, para estar sentada frente a una persona, ¿no? Y con la idea o con el intento de poder acompañarla en su proceso de salud, ¿no? En un proceso terapéutico, has de apoyarte en una teoría de la personalidad que te sustente, ¿no? Tienes que tener unos agarraderos, ¿no? Para poder hacer un acompañamiento, ¿no? Pues mi sustento, digamos, tiene que ver con, yo creo que es una incapacidad mía real de ver a la persona globalmente y no, o sea, tengo una dificultad, no sé si es por mi graduación o lo digo en broma, pero es verdad, o sea, como para ver la mente por un lado y el cuerpo por otro, ¿vale? Que en la psicoterapia experiencial intentamos ver al ser humano como de una forma que está muy de moda ahora, ¿no? Holístico, integral. Bueno, pues ahí yo creo que encajamos bien con el feminismo. Entonces, había pensado como tocar 3 puntos en esta pequeña intervención, la intervención de hoy, que es eso, esta dicotomía también que hay entre la salud y la enfermedad, o sea, qué es lo que define qué es salud y qué es lo que define qué es enfermedad desde esta mirada feminista. Incluir una categoría nueva que la incorpora el feminismo, que seguramente conoceréis, que es la categoría del malestar, ¿no? Y cómo, para hablar de salud y enfermedad, y por supuesto de salud mental o de salud psicológica, tenemos que incluir sí o sí la dimensión social, ¿no? Que creo que no estoy diciendo nada nuevo a todas las personas que se han acercado ya al feminismo. Luego, quería hacer un breve comentario sobre qué tiene que ver con la salud mental
esta normalización que hemos hecho de qué pasa en nuestros cuerpos cuando somos violentadas, ¿no? La banalización social que hay ahora mismo de los efectos en la salud por la violencia. Y aquí un tema que siempre las que me conocen me repito, ¿no? Es una crítica a la sexualidad patriarcalmente entendida, que a mi modo de ver, aquí yo soy bastante radical. O sea, mientras no consigamos deslegitimar este tipo de sexualidad, nos quedará mucho camino por recorrer hacia la igualdad entre los sexos y cómo eso daña la salud. Y luego, pues, un puntito de claves. O sea, decir, ¿qué hacemos con todo esto? ¿No? Pues como psicóloga, psicoterapeuta, pues vamos a intentar mirar unas claves, ¿no? Bueno, con esto qué podemos hacer, y lo hemos llamado como sería posible reapropiarnos de nuestro propio cuerpo. Esto tiene que ver con el focusing y luego os comentaré, ¿vale? O sea, querría hacer como esos tres. Entonces, salud versus enfermedad, simplemente comentar que cuando se empezó a mirar a la salud de las mujeres, esto ya lo habrán contado, todo lo de la mística de la feminidad, habrá habido aquí ya más gente que imagino que lo ha contado, ¿no? Bueno. No necesariamente. Bueno, hago así una bueno. Se empezó a detectar, ¿no?, que había un porcentaje alto de mujeres que no se autoidentificaban ni como sanas ni como enfermas, ¿no? Que hay un malestar, que esa es la palabra que acuñamos, ¿no?, que puede nombrar a una experiencia que al menos le pasa a muchas mujeres que, como diría Marcela, que hoy no han podido venir, ¿no? Las que hoy no han podido venir, a las que estamos aquí no nos pasa, y como dice Marcela, pasa a las de fuera, ¿no? Entonces, empezó a trabajarse por qué los condicionantes de vida, ¿no?, influían en la autopercepción, ¿no?, del bienestar de las personas, y entonces es como surgió el concepto de malestar. Me enteré recientemente, que yo no lo sabía, porque voy a nombrar a la persona que lo ha puesto en su tesis, que es una tesis doctoral buenísima, que es la salud de la historia del feminismo, discursos, vindicaciones y prácticas, de Belén Nogueiras García, que aunque siempre hemos estudiado, y yo también con mi maestra, que Betty Friedan escribió este libro, La mística de la feminidad, ¿no?, donde he recogido esta portada porque la última edición de este libro, bueno, tapa un poquito lo que está sucediendo. Es una señora rubita que lleva unos taconcitos, unas manoletinas con poco tacón, ¿no? Veis que lleva el delantal, está muy arregladita, está tendiendo la ropa. Y si habéis visto la serie Mad Men, ¿habéis visto? Quien haya visto la serie, yo creo que recoge maravillosamente, desde luego, desde el punto de vista psicológico, lo que nos pasa a las mujeres cuando llevamos ese tipo de vida. Hizo una investigación con miles de mujeres profesionales que, a pesar de tener el plum cake en el horno, ¿no?, y los niños rubitos y ellas tan monas y tan delgaditas, o sea, todo perfecto, pues manifestaban una insatisfacción en su vida abrumante, ¿no? Entonces, lo llamamos así, el malestar que no tiene nombre. Y lo que os decía que aprendí de Belén, que yo no lo conocía, o sea, esto es bastante reciente para mí, ya un siglo antes, nuestra Concepción Arenal ya lo había dicho, ¿no? Cuántas mujeres se hallan mal o tal vez son desgraciadas sin que acierten a saber por qué, y miran como inevitable su malestar. Ya utilizó ella ahí la palabra, atribuyendo a sus nervios, a su desdicha o a su culpa, que nada es baladí, nervios, desdicha o culpa, lo que es consecuencia de la inacción de sus facultades más nobles. O sea, ella lo atribuía a algo que a día de hoy nos seguimos encontrando en consulta, ¿no? Cómo no poder desarrollarte, en este caso ella
hacía referencia como a las capacidades intelectuales, ¿no? Podría ir acompañado de malestar. Esto es en La mujer del porvenir, donde ella lo rescata. Entonces, ¿qué pasa en la psicología, no? Pues las psicólogas nos ponemos a estudiar qué está pasando con este como estado intermedio, esta nueva categoría de personas que no están sanas, o sea, que sí, no están sanas, pero no tienen trastornos, no están enfermas, ¿no? Y entonces, esta nueva categoría del malestar, una de las personas que lo trabajó en su día fue una argentina, Mabel Burín, que ella escribió El malestar de las mujeres, la tranquilidad recetada, en el 90, que por cierto la tuvimos el otro día de docente en este posgrado de la Complutense, del que os ha hablado Elena, pues es una de nuestras profesoras y bueno, para mí fue muy ilusionante tenerla ahí de profesora contándonos cómo llegó a todo esto, y sobre todo para mí ha sido un ejemplo de una forma tan no sé, como con tantas ganas de vivir, de envejecer. Es una mujer mayor, ¿no? Pero tiene una cabeza que sigue, pues como tantas otras, como que no han venido hoy, y cómo sigue aportando, iluminando facetas, al menos desde el ámbito de vista psicológico y psicoanalítico, que es en el que ella se maneja. Entonces, ¿de qué se dio cuenta ella? Ahora vuelvo aquí. ¿De qué se dio cuenta ella? Estas gráficas que la he recogido simplemente, es de los 90, ¿vale? Y recoge simplemente qué hacía el sistema cuando se encontraban mujeres que se sentían mal o que tenían este malestar, ¿no? ¿Qué hace el sistema? Pues por supuesto no hace una crítica, ¿no? a cómo cambiar las condiciones de vida sociales, sino lo que hace el sistema es decir, pues vamos a tranquilizarte un poquito, ¿no? Vamos a ver si esos nervios de los que hablaba Concepción Arenal o esa incapacidad tuya para adaptarte al sistema, a ver si te ayudamos. Y entonces se genera toda una gran industria de consumo de psicofármacos, ¿no? Que esto lo he traído porque esto es de los 90 en Argentina, que es donde ella hace su investigación. El verde, para quien no lo vea bien, es pues, del consumo total de ansiolíticos y hipnóticos y benzodiazepinas, es el verde. Luego el granate son las mujeres y el azul son los hombres. Bueno, pues el consumo diferencial entre hombres y mujeres, eso es lo que ella constató y dice, ¿qué está pasando? ¿No? Que no se está pasando. Pero, a ver si aquí se ve mejor. Ahí. He buscado cuál es el consumo aquí en España. A ver si lo... Y esto es del 2000, o sea, la otra del 90 y ahora estamos en 2024. Esto es del 2023 y de España. Bueno, pues en amarillo están los datos relativos a las mujeres, en azul los datos relativos a los varones. La primera fila es de antidepresivos, la segunda de ansiolíticos y la tercera de hipnóticos y sedantes. Es decir, a fecha de hoy, el consumo de psicofármacos, o sea, se mantiene a la diferencia, ¿no? Hay más datos que rescatan muy interesantes a que le interese. En la web del Ministerio de Sanidad hay un montón de información al respecto. Dice, como resumen, que el consumo es mayor en mujeres entre 1,5 y 3 veces, ¿no? Dependiendo del tipo de psicofármaco. Y es un tema interesante a mirar, es que el consumo se va incrementando con la edad hasta los 80 años, o sea, cuanto más mayor aumenta el consumo. Luego también es doloroso constatar cómo hay mayor consumo entre personas desempleadas, tanto para hombres como para mujeres. Consumen más las personas de origen, como le diríamos, autóctono, que han nacido en España frente a las personas que han nacido en otro país. O sea, las personas inmigrantes consumen menos psicofármacos que las
autóctonas, digamos. Luego otro tema llamativo también es que se observa un importante gradiente social, o sea, cuanto menor es el nivel de renta, más psicofármacos se consumen. Y luego el consumo aumenta según disminuye el tamaño municipal. O sea, en pueblecitos más pequeñitos, ¿no?, que podríamos tener a lo mejor el estereotipo de que se vive más cerca de la naturaleza o que hay más contacto, ¿no?, con las redes de apoyo que funcionan mejor, o sea, que era lo que en principio estimábamos, pues esto no se constata, sino es más bien al revés, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que ya las feministas develamos, ¿cómo ponía en la pancarta de la concentración? Cuidado, el machismo mata, ¿no? Pues las feministas, al menos las psicólogas, bueno, no las psicólogas, muchas más, pero las psicólogas feministas también develamos que el machismo enferma y a veces mata, ¿no? Pues a pesar de haber estado develado desde hace ya tantas décadas, vemos que esto no, desafortunadamente no ha cambiado y hemos, muchas veces en los cursos, yo lo nombro como que las mujeres somos mayoritariamente consumidoras de las drogas legales y los hombres son mayoritariamente los consumidores de drogas ilegales. Y eso se sigue manteniendo a lo largo de las décadas a pesar de los intentos de que esto cambie. Entonces, dicho esto, ¿qué tiene que ver con la salud mental? O sea, ¿por qué traigo esto? Porque, por ejemplo, si definimos el patriarcado como, bueno, de tantas definiciones que hay, que la de Celia Morós, que yo la usé tantos años, bueno, es más compleja, más así, más sesuda, bueno, una definición más sencilla que la utiliza esa Belén, como un sistema estructural de dominación de los hombres o las mujeres. O sea, ¿qué objetivos tendría el patriarcado? ¿No? Pues podemos decir que tiene estos tres objetivos: que las mujeres nos dediquemos al cuidado, que los hombres consigan la disponibilidad sexual de las mujeres, ¿no? Y tres, conseguir el poder reproductivo. Vale. El primero, que las mujeres nos dediquemos al cuidado, que es algo que aquí también habréis visto, estoy segura, en otras intervenciones. ¿Para qué? ¿No? Para que ellos puedan dedicarse a otras cosas, ¿no? Para que podamos sustentar la vida y que ellos se puedan dedicar a eso. Entonces, ¿qué nos imaginamos? ¿Qué tiene que hacer el patriarcado para conseguir estos tres objetivos? ¿No? Si pudiésemos llegar al acuerdo de que esto, a lo mejor hay más, o bueno, vamos a hacer como una reflexión partiendo de que estos son tres de los objetivos que puede perseguir el patriarcado. Entonces, si hubiese una mente pensante de qué es el patriarcado, dijimos, ¿para qué? ¿Para qué quiere conseguir? O sea, ¿cómo haría para conseguir esto? ¿Qué metodología te inventas, ¿no?, para poder conseguir esto? Bueno, pues la hipótesis que defiendo es que una de las herramientas que el patriarcado utiliza es quitar salud a las mujeres, construir imaginarios en los que la salud de las mujeres es concebida como débil, como lábil, como floja, ¿no? Porque ¿qué nos pasaría si no tuviésemos salud? ¿No? Si no tenemos salud, no tenemos energía para vivir, para desarrollarnos, ¿no? Entonces, me gusta enlazar el tema de la salud como si el patriarcado busca arrebatarnos poderes, uno de los poderes que nos puede arrebatar y con gran incidencia es el poder de la salud, ¿no?
todo esto de los ansiolíticos y todo esto tiene que ver con lo que estoy diciendo. Y cómo, ¿no? Esta frase esto que digo, que la dimensión social de la experiencia subjetiva, digo, el patriarcado se incorpora subjetivamente, se encarna en nuestros cuerpos. Me gustaría tener palabras para poder compartir con vosotras algo que en consulta se ve muy nítido, así como que la pared es blanca, que no sé cómo explicaros. Es como, o sea, una vez que ya tienes, ¿no?, incorporada la visión feminista, es muy evidente entender cómo, si cada una de las personas que estamos aquí nos pudiésemos preguntar cómo yo he llegado a convertirme en la persona que soy, ¿no?, que podríamos preguntarnos, al menos, claro, las psicólogas somos un poco frikis de este tipo de preguntas, a lo mejor la gente no va por ahí preguntando cómo he llegado a ser la persona que soy, cómo he llegado a tener el carácter que tengo, cómo he llegado, no. Pero a las que nos gusta este temita, ¿no?, pues es una pregunta central, ¿no? Bueno, ya Rogers decía un libro que fue pues un hito, el proceso de convertirse en personas, o sea, cómo llegamos a ser las personas que somos, ¿no? Pues en consulta es como absolutamente explícito cómo los imaginarios que construye el patriarcado se hacen carne, ¿no? Entonces, ¿tú qué quieres? ¿No? Uno de los máximos éxitos del patriarcado es decir, pues yo quiero lo que se espera de mí, ¿no? Eso es lo que yo digo, se hace carne. Entonces, ¿tú qué quieres? Pues por supuesto depilarme, que me tiren del pelo y que me hagan daño, porque es más limpio, ¿no?, como es más suave, ¿no? Eso lo quiero yo. ¿Eso qué tiene que ver con el patriarcado? ¿No? ¿Cómo me voy a desligar yo, ¿no?, de construir? Soy yo la que quiero, ¿no?, estar depiladita, suavecita y infantilizada, ¿no?, que es un poco lo que las teóricas últimamente están diciendo con lo de la depilación, ¿no? Esto Ana de Miguel lo viene diciendo, ¿no?, que es una forma de infantilizarnos, ¿no?, de volver a tener pues un cuerpecito de bebé. Entonces, hay una amiga también maestra, Nora Levington, ¿no?, que ella en su libro El Superyo Femenino, ella nos explica cómo lo normativo se construye en deseo, ¿no? Entonces, eso lo podemos aseverar en diferentes contextos, pero cuando transversalmente miramos el deseo con una mirada feminista, de verdad que es aterrador, porque la persona que tienes enfrente, ¿no?, al menos las que no han podido venir hoy, ¿no?, a nosotras no nos pasa, ¿no? Claro, es que es terrible ver cómo tú acabas deseando aquello que se espera de ti, ¿no? ¿En qué consiste pues ser una buena madre? ¿Qué consiste ser una buena hija, una buena pareja, una buena hermana, una buena vecina, ¿no? Y cuando tienes a los ellos enfrente, porque yo trabajo también con varones, ellos, por supuesto, tienen otro tipo de padecimientos, pero que difieren, ¿no? O que como decía Errejón en su comunicado, se emancipaban de la empatía y los cuidados, ¿no? Que el patriarcado le había hecho emanciparse de los cuidados y de la empatía necesaria, ¿no? Bueno, pues los mandatos de género en la construcción de la subjetividad, ¿no?, en cómo llegamos a ser las personas que somos, es absolutamente diferente para unas y para otros, ¿no? Y en ese sentido he puesto aquí que hablar del poder, porque cuando yo estudiaba psicología, y aquí tengo una gran amiga, está aquí Carmen, que estudiamos juntas, que por supuesto ni en psicología diferencial ni nada se hablaba de género ni de la diferencia. O sea, nosotras estudiábamos lo universal, que por supuesto era el varón blanco, clase media, etcétera. Nunca nos hablaron de algo que es central para la salud,
que es cómo hacer para lidiar con las relaciones de poder. O sea, los seres humanos somos seres sociales. A nosotros nos explicaban que los seres humanos éramos como individuos, no sé, como de laboratorio, un poco, ¿no? Que creces ahí como una seta, ¿no? Y luego te juntabas con otras setas, pero que no había relaciones de poder que incidiesen desde luego en la salud psicológica. Eso tendría que ver con otras cosas, ¿no? Entonces, he tenido desde hace muchos años y ahora con la implementación de este posgrado que tantos quebraderos de cabeza de verdad nos está dando, porque, claro, la ciencia nos dice que tiene que ver el feminismo con una intervención psicoterapéutica, ¿no? Que no tenemos nada que aportar, ¿no? Bueno, pues llevamos años y luego nosotras que nos dedicamos a esta profesión es un poco, o sea, es apasionante, pero la verdad es que lleva mucha trabajera, ¿sabes? Estás todo el día trabajándote, ¿sabes? Todo el día pensando que lo tuyo no le recaiga al otro. Luego hay supervisión o covisión de casos clínicos. Si eres más hippie, pues ya estás en la covisión, entonces te reúnes para hablar de y venga reuniones, y venga talleres, y venga a trabajarte, y venga. Bueno, pues en todos esos venga de tantas décadas que llevo ejerciendo, ha sido muy difícil que se introduzca la variable poder, ¿no? Es como que eso no tiene que ver con la salud psicológica y entonces estoy, como has dicho, que yo cuando me comprometo, ¿no? Pues yo estoy súper comprometida con develar las relaciones de poder, ¿no? De las personas a las que acompaño, porque la salud de esas personas correlaciona con los recursos personales que pueda tener para lidiar con esas relaciones de poder. Entonces, si tú vives en una relación de sometimiento, por mucho que digas yo he elegido ser sumisa, bueno, ahora hay, ¿no? En las redes hay gente y viene de Estados Unidos. Aquí no está teniendo tanto calado por el seguimiento que ha hecho una compañera que lo está estudiando, ¿no? Pero vivir en el sometimiento enferma, a veces mata, ya sabemos, pero desde luego enferma. Yo hablo de lo que me atrevo a hablar es de lo que yo conozco, enferma psicológicamente, ¿vale? Entonces, esto que nos dijo ya la Simone de Beauvoir de la otredad, desde el punto de vista de la construcción de un individuo, de una persona, es central. O sea, es como de una lucidez grandísima, porque, como os decía antes, en la teoría de la personalidad en la que yo me apoyo, o sea, los seres humanos nacemos con unas tendencias, ¿no? Una carga biológica, yo lo llamo tendencias, bueno, yo hay otros teóricos, teóricas, ¿no? Y entonces, mi forma de entender al ser humano es poco esencialista. O sea, no es que nacemos y somos una esencia que va viviendo a lo largo de la vida y se mantiene la esencia hasta que fallece. No. Las personas nos vamos construyendo en esa suma de experiencias vitales que vamos teniendo, ¿vale? Y he dicho antes que somos seres sociales. Pues las mujeres somos seres sociales que vivimos en una sociedad androcéntrica y machista, ¿no? Entonces, las experiencias vitales que yo voy teniendo con el mundo externo me van construyendo, pero es inevitable, ¿no? Vamos, es inevitable, no es inherente al ser humano, o sea, no es que sea inherente, es inherente al ser humano que tú te construyas en función de las experiencias vitales que vas teniendo. Entonces, si desde niña, desde que eres una criatura, y podría poner muchos ejemplos también porque ha habido investigación en criaturas de 0 a 3 años y tal, tú te vas sabiendo que eres lo otro, o sea, tú te defines por lo que no eres, ¿no? Es cómo hace una para luego estar bien en su propio cuerpo,
O sea, estoy intentando como recoger flecos para ir tejiendo, ¿no?, cómo se construye la subjetividad de una mujer que crece en un mundo patriarcal. Y más con esta visión que os comentaba, en la que, me repito, la experiencia es como si fuésemos un saco de experiencias que se juntan y se mezclan, pasan muchas más cosas, pero lo que somos es la suma de las experiencias vitales que vamos teniendo, ¿vale? Entonces, podía recoger otras cosas, pero he recogido, bueno, el concepto de la experiencia, que es central en este abordaje psicoterapéutico en el que yo me ubico. Y ya nos decía Marcela, Lagarde, que hablé con ella el otro día, que está tan contenta con su nueva presidenta, estaba casi llorando de la emoción. No sé si habéis escuchado, hay alguna mexicana por aquí, ¿no?, el discurso de la nueva presidenta. Ella ya nos decía, yo no lo acababa de entender cuando Marcela lo decía, ¿cómo vamos a hacer? Primero decía, de los mayores recursos, así con esa voz que Marcela Lagarde habla, ¿sabes?, que tiene una voz así como de autoridad, ¿no? De los mayores recursos que tenemos las mujeres es nuestra propia experiencia, ¿no?, las experiencias que vamos teniendo. Y decía ella, nos preguntaba, ¿cómo vamos a hacer nosotras para dar valor a nuestras experiencias en un mundo, en una sociedad que no las valora, ¿no? Ella siempre ponía el ejemplo de Yo he trabajado en cooperación al desarrollo, como os ha dicho ella. Decía, ¿cómo hace una indígena para dar valor a la belleza con la que coloca una fuente de frutas, ¿no? Y por qué eso es arte o no es arte. O sea, ¿quién define que eso es artístico o no, no? Bueno, no la acaba de entender y con el tiempo pues cada vez lo he ido entendiendo más, ¿no? Porque además esto también nos lo dice nuestra otra compañera, lo puedo decir, ¿no?, del Feminágora, Marina Subirats, que es otra compañera de nuestro Feminágora, que... Ay, se me ha ido lo que iba a decir de Marina. Se me ha ido lo que iba a decir de ella. Bueno, un saludo, Marina, pero se me ha ido lo que iba a decir de ella. Bueno, ¿cómo hacemos para dar importancia a nuestra propia experiencia si en el afuera no se le da importancia a nuestra experiencia? Entonces, he puesto aquí el concepto de autoestima porque en consulta, como está tan de moda y salen las revistas, sobre todo de las jóvenes, bueno, ya no se hacen revistas esto. Bueno, pues ahora es en las redes, ¿no? Como si fueran revistas. Cuando yo empecé en la atención, numerosas mujeres venían autoidentificándose como yo tengo un problema de autoestima, porque estaba, sobre todo las jóvenes, pero yo hace mucho tiempo, y la verdad es que esto también he tenido ocasión de hablarlo con Marcela en numerosas ocasiones. O sea, ¿cómo puede ser que yo me topase con tantísimas mujeres de contextos tan diferentes con problemas de autoestima, con una autoestima débil, ¿no? Y podía ser, me acuerdo que en aquel momento que ya existía Mercadona, podía ser una cajera de Mercadona o podía ser una ministra o podía ser una embajadora o podía ser una limpiadora. Quiero decirte, en contextos potencialmente bien diferentes o con personas con carreras supuestamente exitosas. Y yo me llevaba las manos a la cabeza y digo, bueno, pero ¿cómo puede ser que con este currículum, con esta trayectoria vital, ¿no? Eso digo por las que le pasa a otras, porque a mí no me pasa lo de la autoestima, ¿no? Aquí las que me conocen, ¿no? Bueno, entonces, o sea, ¿cómo hace una mujer individualmente para estimarse, para estimar algo de sí en un contexto donde lo suyo no se estima, no es estimable, ¿no? O
Si no tiene valor, o sea, estamos hablando del valor, si no tiene valor cambiar pañales, y a lo mejor tú eres una crack cambiando pañales, cosa que no es fácil porque está luego quien haya sido madre como yo, lo de la rozadura de pañal, en fin, que hay, o sea, hay todo. Pero si eso no tiene valor, como la cesta de frutas que nos decía Marcela, ¿no? ¿Cómo hago yo para dar valor a mi experiencia, ¿vale? Y para estimar lo que la sociedad no estima? Somos seres sociales, o sea, insisto, no es que tengamos una incapacidad para dar valor individualmente a lo nuestro, sino que el ser humano se construye así en un contexto social. Luego tú puedes ser subversiva y, lógicamente, el feminismo ha venido a impugnar todas esas verdades, ¿no? Y aquí seguimos luchando, este aula 20 años, ahora saldrá mi amada Mary Wollstonecraft hace 3 siglos, o sea, ahí seguimos luchando, pero la construcción psíquica se hace así, en la interacción con lo exterior. De hecho, este es el señor que inventó lo del focusing, que lo llama así, que en castellano lo han traducido la técnica del enfoque corporal, pero bueno, se denomina focusing, que a mí me gusta tanto y espero al final de la intervención deciros por qué. Él es muy radical, incluso dice que cada persona, cada vez que respira, como que se convierte en otra. Es decir, somos tanto la interacción, ¿no? Por ejemplo, ahora Guillermina se ha tenido que ir por la tos, imagino, ¿no? O sea, cada vez que tú respiras con el medio ambiente, estás introduciendo nuevos elementos que modifican tu ser, ¿no? Entonces, quiero decirte, es como un ejemplo de estar abiertas a entender cómo nos hacemos, ¿no? Entonces, con esto de la autoestima y con esta interacción entre lo individual y lo social, hay un concepto que también he tenido el gustito, estoy nombrando a todas mis amigas, colegas, admiradas, y bueno, eso forma parte, o sea, como reconocer a la genealogía feminista también forma parte de ser feminista en la práctica, con mi amiga del alma, Anabel Santos. Hemos hablado mucho de la automisoginia, o sea, en algunos procesos que quizá alguna de vosotras haya vivido o no, observamos cuán difícil es librarse de esta dificultad para amarte a ti misma, cosa que no le pasa mayoritariamente a los varones, ¿no? Esto, como dice Celia Amorós, que ellos son por el hecho de ser, ¿no? Y nosotras no somos construidas por el hecho de ser, somos construidas en relación. Hay un libro también muy interesante de Almudena Hernando, La fantasía de la individualidad, para que le interese este tema, que explica su hipótesis de cómo esto se construye, ¿no? Pero quiero subrayar el concepto este de la automisoginia, porque si hay aquí alguien aquí que trabaje en psicoterapia, o sea, que sea psicoterapeuta. Bueno, pues en psicoterapias es muy común, ¿no? Es como, no voy a decir un axioma, pero es como un principio básico, ¿no? Si tú vas a trabajar con una persona que tenga una orientación sexual no normativa, ¿no? Pues alguien que sea homosexual, tú sabes que una de las cosas que estaría bien que saliese en consulta es trabajar la propia auto-homofobia, ¿no? Si tú creces en un contexto homófobo, aunque tú te vivas como homosexual, ¿cómo haces tú para desprenderte de todo el sistema de creencias, ¿no? Y todo el imaginario simbólico con el que se construye la orientación sexual? O, por ejemplo, si vienes de una etnia minoritaria, también discriminada, con personas gitanas, pues tú tienes que trabajar, pues, bueno, o sea, sería recomendable sondear a ver qué pasa en esa persona, cómo se ha construido en un contexto de racista, por ejemplo, con personas gitanas, y qué tanto esa persona gitana puede haber interiorizado o no
el tener cierto odio a la propia etnia. Bueno, pues todo esto que se ve tan claro en otro tipo de contextos, en el tema que nos ocupa, no se mira. Y sin embargo, hago un llamamiento, ¿no? Hago un llamamiento a colegas que puedan estar escuchando este tema, que trabajar la propia automisoginia sería un tema central en cualquier proceso de intervención psicológica, ¿no? Por no hablar de las conversaciones entre amigas, ¿no? ¿Qué tontería dices? ¿Cómo no vas a poder con esto? ¿O cómo te ven fea? ¿O cómo lo otro? En fin, pues sí, pues es que tengo una dificultad para amarme a mí misma, para poner en valor lo que yo soy. Y es que es así. Y luego había recogido también por compartir, a ver cómo voy de hora. Las 9:06. ¿Hasta qué hora? Hasta -4. Pero dejamos tiempo para el debate. Sí. Bueno, es que si no me enrollo. O la media. Pon la media y así no. Menos, hablo menos para que podáis hablar. Y 25, sí. Bueno, entonces, había recogido hablaros también de emociones básicas. Bueno, en lo que hay acuerdo de diferentes teorías, que los seres humanos en este planeta compartimos al menos estas 4 emociones básicas, ¿vale? Hay otros teóricos que dicen que son 9, otros en la película esta tan famosa Inside Up, ¿no? Son 5, incluyen en la del asco. Bueno, al menos hay acuerdo entre los diferentes teóricos que estas 4, si tú eres un humano, eres una humana, se supone que tienes que tener capacidad de contactar, ¿no? De atravesar, ¿no? Estas emociones básicas, porque yo también soy bastante radical en este tema. Se supone que si permanecen a lo largo de la humanidad es porque cumplen una función para poder seguir viviendo, de supervivencia. Por eso se llama básicas. Es decir, si nos topamos con personas que tengan inutilidad para contactar con alguna de esas emociones, tendrían un problema, ¿vale? Un problema psicológico. Entonces, ¿por qué lo traigo en una intervención que estamos hablando de salud mental feminista o de salud psicológica feminista? Porque por socialización diferencial de género me interesa rescatar que ¿para qué sirve la rabia? O sea, ¿para qué pensamos que existe la rabia? ¿Por qué los seres humanos en cualquier punto del planeta podrían tener, rabia en todos sus gradientes? Rabia, enfado, molestia, enojo, disgusto. O sea, ¿para qué? O sea, porque podríamos imaginarnos un mundo en el que no existiese la rabia, no existiese el enfado, ¿no? Entonces, si tenemos esa emoción en cualquier punto del planeta, ¿qué función cumpliría? Defensa, ¿no? Para rebelarnos, para hacer cambios, ¿no? Claro. ¿Quién ha dicho para liberar rabia? Que es curioso, fijaos, yo creo que con la rabia es un tema muy importante para el feminismo y hay eslóganes tan bonitos, ¿no? De gestiona tu rabia, hay cosas tan creativas, ¿no? En las paredes, en las pintadas, ¿no? O sea, cuando hablamos de emociones, yo creo que es interesante separar, diferenciar. Una cosa es contactar con la emoción y otra cosa es cómo la gestionas. Entonces, te has dicho liberar, pues la gestionas liberando, ¿vale? Pero previamente tienes que haber contactado con ella. A lo mejor tú contactas con la rabia y decides gestionarla en silencio, ¿no? Porque yo qué sé, tu jefe o tu jefa es una capulla, un capullo, no sé qué, y tú dices, bueno, es que si me rebelo, si lo libero aquí, pues mañana me echan, ¿no? Quiero decir, entonces, son 2 cosas diferentes, ¿vale? Una cosa es contactar con la emoción y otra es cómo la gestiono. Entonces, ¿qué pasa con la rabia? ¿Y qué pasa con la tristeza? Yo creo que el patriarcado
alienta que las mujeres estemos tristes y numerosas rabias de mujeres están disfrazadas de tristeza, y eso en consulta se ve con mucha frecuencia. Y el patriarcado alienta que los hombres contacten con la rabia. No, había por ahí un chiste que decían hasta les hacen locales donde caben 70.000 personas para que jaleen gol y rabiosos porque el otro ha metido... O sea, como que socialmente está más permitido, ¿no?, que los varones contacten con la rabia, y está más permitido que las mujeres contactemos con la tristeza. De hecho, a veces hasta nos contrataban las plañideras, o sea, nos pagaban por estar tristes, ¿no?, o por fingirlo, por ser, ¿no? Algunas personas de aquí quizás hasta lo han conocido. Y luego también decía Nuria, ¿no?, dice, para producir cambios, o sea, a nosotras nos quieren tristes porque la rabia moviliza y la tristeza en general paraliza, ¿no? Entonces, existen numerosos mecanismos patriarcales para dificultar no solo gestionar la rabia, sino el paso previo, sino contactar con ella. Y el objetivo de la rabia sería protegerte del daño, ¿no? O sea, una se enfada cuando a alguien le hacen daño, ¿no? Bueno, oye, no me des, ¿no? O no me hables así, o no me gusta, no me siento bien. Entonces, ¿cómo? No, refería que es el arquetipo del guerrero, están educados en que tienen que ser el guerrero, que lleva la espada. La rabia no, es muy estereotipada, la tristeza me lo moviliza porque hay que cuidar, tú cuidas desde esa movilización. Yo creo que esa es una mirada importantísima, y además Marina siempre lo dice, ¿no?, de cómo se nos socializa a ellos como guerreros y a nosotras para ser princesas. Pero fíjate, yo creo que hay algo más que... Yo creo que hay algo más grave. Y al menos es la hipótesis que yo manejo. O sea, yo siempre digo que uno de los mayores éxitos del patriarcado es dificultarnos a las mujeres el contactar con lo que nos hace daño. O sea, algo que a mí me daña, el patriarcado me dice, a ti no te duele, no te tiene que doler. Habrá algo en ti que te hace valorarlo como dañino, pero no es dañino. Y creo que desde el punto de vista psicológico, no sé si tiene mucho éxito esta afirmación, pero lo llevo diciendo hace tiempo, algunas de vosotras ya me lo habéis oído. Yo creo que es de los mayores éxitos del patriarcado, porque eso explicaría el por qué la mayoría de las mujeres de este mundo no son feministas, ¿no? A mí no me pasa nada, ¿no? Yo no me tengo por qué quejar, ¿no? Yo no he sentido nunca ninguna discriminación. Pero fíjate, quejarse es como la estrategia. O sea, es como lo gestionas. Pero fíjate que yo creo que es más grave aún. O sea, porque yo creo que una vez que contactas con el daño, dependiendo de las situaciones de la opresión en las que vivas, por supuesto, no le vamos a decir a nuestras hermanas afganas que una vez que contacten con el daño, que desarrollen estrategias internas, individuales y colectivas para protegerse del daño. Por supuesto, no quiero ser naif, sino obviar el contexto. Pero yo creo que el éxito, o sea, lo pernicioso en la construcción de la subjetividad de las mujeres es que tú no sientes el daño. Si no, nos explicaría que una mujer que le han amputado el clítoris le siga cortando el clítoris a sus hijas, a sus nietas, con una cuchilla, ¿no? Yo empecé a plantearme esto hace muchas veces. O sea, ¿cómo puede ser que tú eres la abuela de una nieta a la que amas? O sea, ¿qué pasa psicológicamente para que tú hagas la ablación? Eso digo, me voy a un caso extremo, pues porque me gusta provocar, pero vamos, podríamos ir a casos, ejemplos de aquí de andar por casa, de nosotras, ¿no? O sea, ¿qué ha de sucederte internamente, en lo intrapsíquico, ¿no?, para que tú no contactes con el daño?
O que lo minimices, lo relativices. Bueno, sí, es doloroso físicamente, pero es satisfactorio porque me permite ser aceptada en mi sociedad, en mi tribu, ¿no? Pero no lo nombras como dañino. Entonces, lo de la queja es la gestión. O sea, me interesa, el tema de la queja es otra que también, bueno, también tenemos peleas aquí entre psicólogas y psicólogas feministas con el tema de la queja y el tema de la víctima, que yo soy una defensora del concepto de la víctima, del concepto de víctima. O sea, yo defiendo como la Casa X Ekman, como la sueca, yo me posiciono como ella en defender el concepto de víctima, y hay numerosos colegas que no, que dicen que hay que atravesar. O sea, todo esto es bien complejo, pero voy al tema del enfado porque en consulta se ve, ¿qué se ve? Marina decía el ejemplo del microscopio. Ya sé lo que iba a decir antes de Marina, que decía que como ella es socióloga, ¿no? Ella decía que una consulta de psicoterapia te permite ver como un microscopio como las peculiaridades individuales de cada quien, porque ahí, en teoría las personas se desnudan, ¿no? Se abren abiertamente, ¿no? Y entonces era como, ella decía, es que eso sería maravilloso sistematizarlo, Yolanda, porque ahí realmente ves cómo se construye lo de dentro y cómo permite lo de la forma. Bueno, pues en consulta se ve cómo el tema de la rabia es tan perjudicial para nosotras. Las dos cosas. Una, el no contactar con la rabia, o sea, no me enfado, me entristezco o siento un malestar al que no le tengo nombre, y te enteras a lo mejor al año de consulta realmente cuando sale el tema de qué era lo que estaba dañando a esa persona, qué era lo que la tenía como, no sé, como vivir sin pisar el suelo, ¿me entendéis? Como una vida que no la estás pudiendo vivir, no estás adueñándote de tu propia vida. Y insisto en que nos mutilan el conectar con la rabia, igual que a los varones se les dificulta mucho contactar con la tristeza, ¿no? La frase típica de los niños, no lloran, ¿no? No llores, ¿no? No seas nenaza, no estés triste, ¿no? Y que numerosos varones lo viven con mucho tormento también, a muchos niveles. O sea, que el patriarcado nos daña a todos y a todas. Lo que pasa es que yo siempre digo a unas más que a otros, que es así, pero que nos dañan algunos diferentes aspectos. Y 10 minutos. Bueno, pues entonces deciros, porque quería entrar a lo de la sexualidad, deciros que a lo largo de la historia se ha utilizado los diagnósticos mentales, a mi modo de ver, y de tantas otras, como una herramienta de poder. ¿Vale? Está el ejemplo de lo de la histeria que se inventaron para nosotras, que aquí tengo varias filólogas a mi lado, ¿no? Histeria viene de útero, ¿no? Del útero. Bueno, es que ya, como es una anécdota conocida, no me voy a detener. Entonces, ¿por qué quería hablar de la sexualidad patriarcalmente entendida? Os dije antes que, a mi modo de ver, o apoyo la idea de las pensadoras que afirman que el patriarcado se sustenta en deteriorar la salud de las mujeres, y de ahí surge todo el estereotipo de la mujer débil físicamente y también como lábil emocionalmente, y todo el tema de las locas, que tenemos así como una dificultad así como para, no sé, como para razonar, o no sé, una tendencia ahí a perdernos, ¿no? Algo así. Y luego, la pregunta que yo me hago, ¿influye la sexualidad patriarcal en la salud y en la enfermedad mental? O sea, la hipótesis que manejamos es que mientras, como decía al principio de la sesión, legitimemos y sigamos creyéndonos que lo que nos han contado que es la sexualidad es la sexualidad y que es algo saludable, tenderemos a perpetuar las relaciones de poder donde
a las mujeres se nos coloca como objeto, ¿no?, de deseo y a los hombres como sujetos de deseo. Entonces, lo que a mí me hace sentir bien como mujer es ser deseada, y lo que a ti te hace sentir bien como varón, mayoritariamente hablaremos, ¿no?, es pues ser un sujeto deseante. Y eso nos construye subjetivamente. Ese es el tema donde yo me quiero detener. Es como estar entrenándote cotidianamente en la jerarquía entre los sexos, en unas relaciones de poder. Cuando yo he metido aquí el concepto de disociación es porque también o sea, la hipótesis que manejo es que cuando los seres humanos sufrimos un trauma, algo que se puede denominar como traumático, que puede ser microtraumas o macrotraumas, ¿no?, cuando sufrimos un dolor que el psiquismo evalúa que no tiene recursos para manejarlo, una de las respuestas adaptativas que tiene lo psíquico es disociarte, ¿vale? ¿Y eso qué es? Es como dejar de sentir en el cuerpo, que por eso soy una defensora de lo del cuerpo, porque esto, por ejemplo, yo que sé, en criaturas que de niños han sufrido diferentes tipos de violencia sexual por papá o por el vecino o en cualquier tipo de traumas, o sea, tú te disocias porque la forma de seguir sobrellevando las relaciones afectivas es como ponerlo eso, bloquearlo, ¿no?, ponerlo a un lado para que tú no ponga en juego tus relaciones afectivas con las personas que dependes, ¿no? Entonces, yo manejo la hipótesis de que para las mujeres vivir en un sistema patriarcal requiere ciertas dosis de disociación. O sea, para tú seguir viviendo tienes que disociarte, porque si no, no podrías sobrellevar el daño, ¿no? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que, a ver, una forma de como yo lo expreso es como que el cuerpo deja de ser tuyo. O sea, lo que a ti te pasa por el cuerpo, tú dejas, o sea, a ti te están dando, pero tú dejas de sentirlo, porque a ti te dicen que esto es lo normal en términos de salud, ¿no? O eres una estrecha, o qué rara eres, o tal, ¿vale? Entonces, 3 minutos me faltan. Cuando yo digo el cuerpo, los procesos de salud con perspectiva de género, yo digo, si la salud es una fuente de poder, la idea que yo quiero transmitir es que el cuerpo es una fuente de salud, ¿vale? Si la salud es una fuente de poder, porque nos permite tener energía para la vida, me gustaría hacer una llamada a conectar con el propio cuerpo como fuente de poder, ¿vale? Entonces, yo personalmente me he formado en esta técnica que os he dicho que se llama el focusing, que por eso lo puse en la presentación, que es una técnica que, digamos, que lo que te permite, lo que facilita, perdón, es como conectar con tu propio cuerpo. Yo a veces soy muy provocadora y yo digo que si las mujeres del mundo sintiésemos el cuerpo como propio, otro gallo cantaría. Otra gallina cantaría, ¿no? Quiero decir, es decir, a veces suena muy provocador. Bueno, no, el otro día dije en una reunión así para provocar a una de colegas de profesión, habría menos violaciones. Es una barbaridad decir eso, ¿no? Pero si tú creces sabiendo que el cuerpo es tuyo, probablemente no crezcas sabiéndote violable, ¿no? Y eso con 6, 7, 8, 9, presencié un evento hace unos veranos con criaturas pequeñas y pude observar la respuesta de los chavales y de las chavalas, ¿no?
y fue impresionante cómo ellas se colocaban en las violables y ellos en los potencialmente, ¿no? Los chavales decían, yo nunca sería como ese, yo nunca violaría, ¿no? Pero ¿cómo te vas construyendo? Entonces, bueno, no he nombrado a mi Wollstonecraft, ¿no? Simplemente deciros que esto que yo digo, para mí una fuente de inspiración siempre ha sido, la admiro profundamente y yo creo que si tú fueses la reencarnación de la Olin, un deseo mío, Tú de Mary Wollstonecraft. la Mary Wollstonecraft, mis hijos ya dicen, ya estás con la Mary Wollstonecraft, o sea, es como una obsesión, o sea, es una mujer que no sé, que me ha inspirado, que me ha ayudado a vivir, saber su biografía, intentó suicidarse 2 veces, cómo sufría, cómo vivía, bueno, pues ella ya en 1792 nos decía esta frase, los hombres que se han esforzado por domesticar a las mujeres han tratado de debilitar sus cuerpos y entorpecer sus mentes, como ella ya nos hablaba de la carne, ¿no? Y su relación con la salud, me parece que es absolutamente vigente gran parte de sus textos. La debilidad de las mujeres es una debilidad artificial y yo digo así, o sea, entonces yo ¿por qué me siento débil? Soy artificiosa, o sea, en fin, todas esas cosas que nos pasan. Y ya para terminar, deciros que toda esta socialización diferencial de género nos lleva a que las mujeres padezcamos depresión el doble que los varones y que los varones se suicidan 3 veces más que las mujeres, ¿no? Esto, es decir, que la construcción subjetiva, o sea, que el patriarcado se haga carne, tiene consecuencias evidentes en términos de salud y, bueno, traía muchas más cosas, pero yo creo que otra de mis admiradas es la Franca Basaglia, ¿no? Mujer, locura y sociedad, ella como nos cuenta, ella como lo escribe, que me encanta lo de entre guiones, escribe que nosotras ser, guión, para, guión, otros, y nosotras añadimos y otras, ¿no? Entonces, cómo subjetivamente construirte en el ser para los otros y cómo los varones se socializan en el ser para sí, cómo dificulta, y esto lo constato en consulta, ¿no? Cuando una mujer está haciendo cambios de los que hablaba ella, ¿no? Produciendo cambios porque se enfada, se enoja y desarrolla estrategias para subvertir el orden, cuán difícil es no sentirte egoísta cuando tú eres para sí, y sentirte egoísta y dejar de culpable, en fin, todas estas cosas que pero bueno, yo creo que lo dejo por aquí, ¿no? Que era así como los... Y gracias. Bueno, pues tenéis la palabra. Hay uno suelto por ahí. No, porque hay que utilizarlo por lo del streaming. Bueno, pues tenéis la palabra. Sí, ¿se oye? Sí, vale. Bueno, muchas gracias, Yolanda. A ver, Josefina. Todo súper interesante. Has abierto, como decimos en esta tierra, unos cuantos melones. Sí. Y todos enlazados, además, ¿vale? Entonces, bueno, tengo muchas cosas que preguntar, pero voy a ser breve. Que ya tengo aquí a Josefina, aquí a mi derecha. Mira, me voy a quedar con Mary Wollstonecraft, que por ahí sé que te voy a ganar. La palabra domesticar, voy a empezar de ahí. Es que es clave en esto de las jerarquías de poder que has hablado. Yo veo que los hombres, el patriarcado, vamos a decir, para que nadie se enfade, lo que ha tenido muy claro es que igual que ha domesticado a los cerdos, a los caballos y a los perros, también había que domesticar a las mujeres. Y cuando tú domesticas un animal, lo haces a través del cuerpo. Tú domesticas desde el cuerpo. Es fácil, conductismo puro y duro, entrando en psicología, castigo. Esto que no haces así, ¡pum!, te doy. Tienes que hacer esto si no te cae. Entonces, desde ahí, es muy interesante lo de la automisoginia que has comentado, porque al final,
como somos seres sociales, hay que pertenecer al grupo, yo me tengo que sentir que pertenezco al grupo y si pertenezco al grupo de las mujeres, tengo que sufrir. Esto del sufrimiento, desde la perspectiva feminista, es parirás con dolor, la regla te duele, la menopausia ni te digo. Es decir, es como una vida de sufrimiento constante a través del cuerpo. Nos han vendido esto. Es verdad que creo, y tú ya ahora me dirás, que ya hay mujeres jóvenes que han dicho, la regla no tiene que doler. O sea, ¿aquí qué está pasando? O no me tiene que doler el parir. Oiga, no quiero que me duela. Ya estamos un poco, creo, ¿no? Entrando ahí. Pero claro, tú has visto a tu madre, a tu abuela que han parido 2, 3 y no sé qué, y esto es lo normal. Pues nos ha ido construyendo en que la idea de dolor, como tú decías, forma parte de nuestra naturaleza. En eso es la construcción emocional, ¿no? Con lo que has planteado. Pero sobre todo me parece radical la idea de la automisoginia. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y le comentaba a Josefina, digo, es que en todo esto que tenemos ahora entre medio de tritantán, pues vemos muchas chicas, fundamentalmente son chicas las que transitan. Lo que hay ahí es un malestar profundo de no entender, ¿vale? Esto sería también para hacer otra ponencia de esto, ¿no? Pero, entonces, bueno, comentarte. El tema tema terapéutico, estoy un poco ahí, antes no lo he dicho porque estoy ahí y veo todos estos malestares. Es verdad que las mujeres cuando entran a intentar conectar con esto, es muy duro para ellas, porque llega un momento en que de repente hacen así, como que algo les cae y dicen, entonces, ¿qué he hecho yo toda mi vida? Si toda mi vida la he construido en base a, no sé, al marido o a mi padre, ¿no? Es muy duro la sensación esta que de repente aparece y se preguntan, entonces, ¿yo quién soy? ¿No? O sea, en esos procesos, no sé si os ha acompañado, son momentos muy complejos porque entonces, ¿quién soy yo? ¿No? El no habernos construido desde nosotras, ¿no? Te quería un poco preguntar esto, cómo luego darles, ¿sabes?, un sostén de no te caigas y en fin, esto es una cosa. Y luego el tema de la automisoginia, ¿no? También un poco esas estrategias, ¿no?, con respecto al cuerpo. Las estrategias con respecto al cuerpo. ¿Contesta o te hacemos alguna intervención? ¿Qué prefieres? ¿Contestar a cada quien? Lo digo por el tiempo. Me encantaría que hablase toda la gente que quisiera. Vale. Pero Me encantaría que hablara toda la gente que quisiera. ¿Todo seguido? Sí. Vale. Yo, lo primero, bueno, darte las gracias. Creo que nos han movido muchas de las cosas que efectivamente muchas de nosotras sentimos y buscamos palabras, ¿no?, para poder explicarnos. Bien, dicho esto, yo quería, me parece muy interesante el tema de las emociones, ¿no? Cuando tú has hablado de las emociones y nosotras, y miraba para atrás a mi compañera que reflexionamos en un momento determinado para elaborar unos materiales para la coeducación, reflexionamos mucho sobre el tema de las emociones en las niñas, en la infancia. Hemos sido docentes y sabemos cómo ahora mismo las emociones, el malestar de las niñas no se observa porque no molestan. La rabia que los varones, que los niños muestran, siempre hay que ocuparse de ella porque molestan, porque incordian, porque generan pelea, malestar social, ¿no?, de relación. La tristeza de las niñas no es ni reconocida como malestar en la escuela, no es reconocida. Simplemente es una niña tranquila, callada. Y nosotras, que afortunadamente hemos pensado mucho desde el feminismo y cómo hemos mirado a las niñas desde el feminismo, hemos reflexionado mucho sobre eso, ¿verdad, Rosa? Mucho porque ahí hay mucho de lo que hay muy poca formación, por yo decir ninguna, desde el ámbito de la educación y de cómo mirar a la infancia y cómo mirar a las niñas, ¿no?, para poder ayudarla y para poder entender qué les pasa, porque no es que son tranquilas, que son buenas, no, es que hay mucho de esa indefensión aprendida y esa indefensión aprendida lleva a la tristeza, a generar tristeza como muestra de malestar. Y bueno, me voy a parar aquí para que otra gente hable. Pues Remé, ¿alguien más quiere participar? Sí. Digo, mi prima no va a hablar. Bueno, pues un poco al hilo ¿Tu de prima levanta la mano? No. un poco al hilo de lo que decía Josefina, y bueno, primero darte las gracias porque ha sido muy interesante.
creo que lo has nombrado, pero no lo has desarrollado en cuanto a la rabia, y no sé si lo has relacionado con la queja. Has quedado un poco como contactar con la rabia, no contactamos, pero cómo la gestionamos, no sé si tenía que ver con la queja o no. Me ha quedado esa duda. Arantxa. En relación a la rabia, me gustaría también conocer tu opinión sobre la agresión entendida como la capacidad de influencia en el mundo, la agresión no en el sentido de violencia, y qué opinión tienes sobre sobre el deseo en el sentido más esencial, o sea, la relación que las mujeres tenemos con nuestro propio deseo en el sentido del ser, no solo en el deseo sexual, sino lo que realmente a nosotras, qué conexión tenemos con lo profundo de nuestro deseo. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, yo quería decir una cosita. Yo creo que todas las feministas, cuando tú hablas así de esa manera, sentimos que hemos tenido que pasar la barrera del sonido. Es decir, no conformarte con el rol, pero buscar otro tipo de roles que sean nuevos, novedosos, porque no hemos tenido modelos. Los modelos de comportamiento de las feministas, que somos generalmente antipatriarcales, son muy subversivos. Y entonces es muy difícil, por eso tú has dicho que la mayor parte de mujeres del mundo no se consideran feministas, porque no va con ellas, el mandato va por un lado y la vida va por otro. Y entonces creo que las feministas tenemos esa experiencia, es decir, sacamos los pies del tiesto, dicho de otra manera, porque si no sacamos los pies del tiesto, seríamos como nuestras abuelas, bisabuelas, tatarabuelas y demás, y nunca haremos ese salto del cambio y de la creatividad, porque las mujeres somos todavía socializadas para repetir, no para crear. En realidad hay dos palabras que son lo mismo y no se parecen en nada: criar y crear. Es la misma y no es la misma. Entonces, mientras las mujeres tengamos en la cabeza que es mejor que repitamos lo mejor posible, con perfección, con lo que haga falta, todo aquello que es el mandato patriarcal, pues seguirá. Ahora nos quedamos un poco atónitas viendo cómo las niñas más jóvenes, que tienen la posibilidad de elegir, en teoría, resulta que eligen el rol tradicional, sea de objeto sexual, sea de objeto práctico, sea de compañía y de no sé cuánto, sea de vivir para otro. Entonces, bueno, pues ya está. Bueno, a ver si soy capaz, y gracias por darme las gracias, que yo soy una más que requiere feedback como mujer socializada en un patriarcado, así que muchas gracias. A ver, yo en consulta y en la vida privada, yo creo, como entiendo el feminismo, es un feminismo sanador. Entonces, recientemente una persona, que por cierto es así un poco famosa, me decía, ¿cómo sanador? Cuando tú te das cuenta, como tú decías, cuando tú te das cuenta de la vida que has llevado, ¿cómo va a ser sanador? Yo reivindico el feminismo como sanador porque yo creo que las personas que hemos sido subversivas sabemos que el feminismo nos ha ayudado a vivir. O sea, por supuesto, como tantos darse cuenta, que lo llaman en la Gestalt, puede haber un incremento, ¿no?, de la curva de nivel de padecimiento en un primer momento. Pero con el tiempo, yo lo que hipotetizo, y ahí me agarro y espero que no se me escape, o sea, el feminismo te ayuda a estructurarte. O sea, también siempre digo que el feminismo, o sea, ayudar a entender lo que te está sucediendo no propicia el cambio.
no propicia el cambio. O sea, entender y decir, no, pero si sabes que el tabaco te hace daño, No, ya, y pero- por eso no dejas de fumar. No, eso sabemos que no funciona así. Pero es un primer paso, ¿no? No sé, tengo que... creía que venían a No, cerrar. no. Perdona, que creía que veníamos a cerrar y me estaba callando. O sea, yo creo que entender es el primer paso, ¿vale? Y a veces actúa, yo la imagen que me he hecho, bueno, es que no me puedo enrollar, pero como yo me lo he imaginado, es como yo estudié en un colegio de monjas y me comentaron que había una Magdalena que le hacía así a Jesucristo cuando iba a subir a la cruz y que eso le aliviaba, ¿no? A mí me impactó profundamente. Digo, ¿qué conexión humana debe haber, ¿no?, para que alguien que le van a crucificar le hagan así y le calme? Bueno, pues yo he dedicado muchas energías de mi vida para investigar qué es lo que calma, ¿no? ¿Qué es lo que calma? Si tú te vas a ir a la cruz igual, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que el feminismo ayuda a entender y es el primer paso que puede propiciar el cambio. No siempre se propicia, no siempre es individual, necesitamos de otras, etcétera, etcétera. Pero yo me agarro ahí y es como yo, al menos en terapia, lo trabajo. Luego, lo que comentabas del ámbito educativo, que es supremamente interesante, y no he hablado de lo que está pasando ahora en docencia, lo que nos cuentan los colegas, y bueno, y si os contase cosas de lo que está pasando con el consumo de la pornografía, que es misógina, Sí, de eso sí. violenta, o sea, tantas cosas que de verdad que lo que está pasando ahora en consulta hace 5 años no pasaba, y lo que comentan las mujeres prostituidas de lo que le piden ahora a los puteros, que hace 5 años no se lo pedía, o sea, bueno, las niñas, dependiendo de qué edad, también están siendo víctimas, niños y niñas, niños en un rol y niñas en otro rol, víctimas de esto. O sea, yo creo que no es fácil, ¿no?, porque el patriarcado ya se encarga de que uno de los efectos sea invisibilizar la experiencia de las mujeres y empieza por las niñas. Ahora, yo creo que habría herramientas, igual que nosotras en consulta hemos desarrollado herramientas para poder develar qué está sucediendo a nivel intrapsíquico en las criaturas, aunque sean muy pequeñitas, incluso cuando no está mediado por la palabra, estoy segura que hay herramientas para poder develar qué le está pasando a esas criaturas, esas niñas, ¿no?, aunque no esté mediado por la palabra. Si ya nos dicen que a los 6 años las niñas ya tienen peor autoestima que los niños, o sea, a los 3 años parece ser que no hay diferencia. Y a los 6 años ya ellas se viven a sí mismas como incapaces de desarrollar las cosas que sus colegas de la misma edad ya pueden hacer, aunque fuesen brillantes a nivel deportivo, a nivel... O sea, si eso ya está demostrado que es así, o sea, te doy la razón, me parece que es el foco de atención, y más ahora yo hago una llamada al mundo educativo, que pobrecillos también las y los docentes, ¿no?, que todo, a ver qué hacemos los docentes, a ver qué hacemos, como que tenéis que solucionarlo todo, que no se puede. Pero el tema del consumo de la pornografía es que no os imagináis, bueno, si os imagináis las cosas que llegan a consulta, o sea, que te llegan con 17 años rotas, Devastadas. o sea, devastadas, y los chavales varones con unos problemas también de conectar con el deseo, porque ya solo se ponen con la pantalla y, bueno, muchos, es que si queréis de chascarrillos podría contar mucho de eso. Luego, o sea, que no sé si es tanto indefensión aprendida, que a veces sí, o sea, porque no he dicho hoy y a veces es polémico, pero claro, yo tengo el sesgo psicológico de mi teoría de la persona, o sea, de una teoría de cómo se construye una persona. Entonces, siempre, a mi modo de ver, va a estar cruzada lo que sucede en lo social con la experiencia biográfica. Entonces, habrá niñas que desarrollen una indefensión, pero va a tener que estar, dependiendo de las edades, por su historia biográfica, ¿vale? Igual que yo trabajo, yo qué sé, en violencia de género hace muchos años, en mujeres que atraviesan situaciones de violencia. Últimamente estoy trabajando también con
con huérfanos y huérfanas de mujeres asesinadas por violencia. Y siempre hay que sondear lo biográfico. Siempre está atravesado lo biográfico. O sea, estás en un contexto social, pero una biografía facilita que tú termines aquí y otra biografía, pues, que tú termines allá. Y entonces en estas niñas también sería así. No sé si te respondo. Luego, lo de la queja, que no he dicho y no he dicho. ¿Qué decirte de la queja? O sea, yo me llevo bien con las quejas. Si tengo que mojarme, yo me mojo por ahí, ¿vale? ¿Por qué? Porque en determinados contextos... Ya, Laura. En determinados contextos... A ver, ¿qué hora es? Ya es la hora. En determinados contextos es lo único que podemos hacer, ¿sabes? Y cuando nacieron los grupos de autoayuda de los 70, no sé qué, al principio nace así. Me quejo de esto. Sí. Ahora, que no haya un bloqueo, un estancamiento y quedarte la queja. Eso no. Pero me parece que la queja, yo reivindico, y el sentirte víctima, como, o sea, para que yo genere un recurso interno o externo para que se produzca un cambio, antes he de sentirme víctima de un daño, de un proceso, ¿no? Y esto en consulta y con mujeres que atraviesan violencia de género es un tema central, porque en una primera etapa es muy difícil que se reconozcan como víctimas, ¿no? O sea, que yo reivindico el concepto de víctima y el de queja transitoriamente, o sea, como un proceso. Y luego lo de la agresividad. A ver, hay una polémica antigua siempre de si la agresividad es inherente al ser humano, tal. O sea, yo creo que hay una psicoanalista, Emile Cedió-Bleismar, que es creo que de quienes más ha trabajado el tema de la agresividad en las mujeres, y dice que, pues, que tenemos un tabú, o sea, que nos llevamos mal con la agresividad nosotras, o sea, no nos relacionamos bien, ¿no? Yo creo que es un tema que nos toca rescatar, sobre todo, y esto tampoco lo he dicho, no ha salido, como yo suelo trabajar en consulta, tiene que ver con el autotrato, con el trato que yo me doy a mí misma. Y es muy frecuente que ese autotrato sea desde la agresividad. O sea, nos tratamos mal, mayoritariamente, ¿no? Entonces, develar la agresividad, o sea, yo no estoy a favor de... No me voy a extender, ¿no? Pero me parece que trabajar sobre la agresividad y sobre la agresividad propia me parece que es central. No sé qué más. Y lo del deseo. Bueno, el deseo. A mí me parece un misterio. Un misterio. O sea, a mí me encantaría tener respuesta a cómo se construye el deseo. O sea, me apasiona el tema. O sea, ¿por qué una desea una pera y no una manzana? O sea, yo creo que las mujeres se nos ha coartado tanto para desear que es un tema muy difícil. O sea, que tú le preguntes a una persona, a una mujer, pero ¿tú qué quieres? ¿Tú qué deseas? ¿Eso qué es? O sea, que es muy complejo, aunque en la teoría lo tengamos claro y podamos hacer todas un discurso de lo que queremos, yo creo que es un tema central en la construcción de nuestra subjetividad y que por ahí va el camino. Y por eso yo confío tanto en que el cuerpo nos va dando claves de qué es lo que voy deseando, al menos de lo que no voy deseando, ¿no? Ya voy sabiendo que con esta persona sí, no tal. Estoy un poco apurada por el tiempo porque sé que nos echa, ¿no? Bueno, hay 2 segunditos. Ella quiere preguntar, ¿le dais el micrófono? Ella se entra. Ella se entra. ¿Hay que tocar algo o no? El piano. Tiene que hacer ruidito. Gracias. Bueno, me parece
parece importantísimo todo lo que nos has comunicado. Muchas gracias, enhorabuena, gracias por haberla traído. Y a mí me gustaría conocer un poco más sobre el focusing. Entonces, si nos puedes dar alguna orientación para hacer una primera aproximación. No hay tiempo, María. No, si no digo que me lo cuente ahora. Eso sí, eso sí. Mira, el focusing de la técnica esta que yo me Muchas formé... gracias, Muchas gracias a ti. A ver cómo resumo. Es como una técnica que propone sistematizar algo que es inherente que cualquier ser humano podría hacer. ¿Y qué es? Es como partir de la hipótesis de que todo lo que vivimos de alguna forma queda alojado, ¿dónde? En el cuerpo, ¿no? Porque si hay algo que está claro que somos, es que somos cuerpo, ¿no? Lo demás está por demostrar, ¿no? Pero si partimos de que somos cuerpo, es como que las sumas de las experiencias vitales quedan alojadas, digamos, ¿no? A nivel celular. Y esto, bueno, con todo lo de la neurociencia cada vez hay más evidencia científica, ¿no? Entonces, lo que propone focusing es una metodología para que tú contactes con algo como que es lo nuclear de la técnica, que lo llaman la sensación sentida, que es en realidad es el felt sense, que en castellano hubo mucha polémica con los latinoamericanos, pero al final la han traducido así, la sensación sentida. ¿Y eso qué es? Tendría que ser, es como algo parecido a contactar con la intuición, es parecido. Entonces, lo que devela es que información que tú tienes alojada en el cuerpo a nivel preconsciente y es una técnica para hacerlo consciente. Entonces, cosas que no sabes, o sea, cosas que tu cuerpo sabe y que tú todavía no sabes que las sabes, algo así. Entonces, ¿qué es lo que a mí me gusta del focusing frente a otras técnicas corporales? Que hay muchas ahora, bioenergéticas, bueno, hay muchísimas. Yo hablo de lo que conozco. Lo que a mí me gusta del focusing frente a otras técnicas, y que por eso hablaba antes, que no lo he puesto, lo de la tendencia actualizante, es que es como que la sabiduría del cuerpo te lleva no solo a contactar con cosas que sabes, sino como que hay una sabiduría del cuerpo que te diría hacia dónde tienes que ir con eso. O sea, ¿qué estaría bien que pasara? O sea, que te da claves como de futuro. ¿Me he explicado? O sea, frente a otras técnicas. Entonces, ¿qué pasa? Que es una técnica que se conoce poco en España, somos poquitos, y es una técnica que si no se vive, como que le faltan palabras para explicarlo, pero hay una página que es focusing.es, que es del Instituto Español de Focusing, y luego hay otra que es focusing.org, que es del Instituto Internacional. Focusing, acabado en ING, como Focusing. Sí, focusing.es y focusing.org, que también tiene mucha bibliografía en todos los idiomas, no sé cuántos. En español esa página también tiene mucho. Y no sé si os interesa, pues aquí hay gente que da formación. Yo en algún momento también formé y tal. Y a lo mejor un acercamiento fácil, pues... Si te interesa mucho, me escribes y nos inventamos algo, ¿vale? Nos inventamos algo si quieres. Bueno, ¿vale? tenemos que... Dame un beso. Muchas gracias. Muy bien, ya.